Buenos días a todos, vamos con la cuarta clase de los libros sapienciales. Hasta ahora hemos tratado de afrontar el discurso sapiencial a partir de los vocablos que en hebreo indican sabiduría, Hakam, Jokmah, Bin, Binah, y hemos llegado a ciertas conclusiones. Luego tratamos de identificar el porqué del padronazgo de Salomón con respecto a la sabiduría en Israel, considerando que entre Salomón y la literatura sapiencial prácticamente pasaron casi 500 años. Al final hemos concluido que así, en la cultura hebrea, que así como a Moisés se le considera el autor de la Tanaj, de la Torá, a David el autor de los Salmos, pues a Salomón prácticamente lo asocian con el pensamiento sapiencial. Vamos ahora a cambiar de rumbo. Ahora vamos a tratar de entender el fenómeno de la sabiduría en Israel a partir de su evolución histórica. Es decir, vamos a tratar de definir el concepto de sabiduría bíblica teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la visión sapiencial en Israel desde las primeras reflexiones hasta la etapa de mayor desarrollo. Prácticamente podemos decir nosotros que estamos delante de un proceso cuyos pasos concretos prácticamente escapan a nuestro conocimiento. Sin embargo, haciendo un estudio de los escritos sapienciales, y de la tradición sapiencial en los otros bloques de libros, podemos encontrar que los términos Hakam, sabio, y Jokmah prácticamente no se pueden definir solamente desde el punto de vista escolar, sino que se pueden definir también, y es lo que vamos a tratar de hacer ahora, a partir de las distintas aplicaciones que hacen los autores del concepto. En distintas épocas hay una evolución, digamos, cuando se comienza a utilizar el concepto, aplicarlo a cierto tipo de personas, a cierta clase social, y luego va cambiando según el tiempo va pasando, va evolucionando y los libros van apareciendo. Recordemos, del libro de los Proverbios al libro de la sabiduría, aunque los dos son libros sapienciales, hay una evolución, hay un progreso. Entonces, a partir de ese progreso del concepto es que vamos a tratar ahora de definir la sabiduría en Israel. Ya los autores nos han dado pistas. Por ejemplo, para von Rad, la sabiduría era el conocimiento práctico de las leyes de la vida del universo, basado en la experiencia, por lo tanto la capacidad de adecuación, de adaptación. Otro autor que se llama Caseles, él considera que la sabiduría en Israel es el arte de tener éxito en la vida humana, tanto privada como colectiva. Su enfoque se basa en el humanismo y en la reflexión sobre el curso de las cosas y de la conducta del hombre. A estas alturas ustedes ya tienen que haber investigado qué es humanismo, ¿verdad? ¿Qué es humanismo? Porque lo hemos tocado en el apartado anterior. Igual ilustración, ¿qué es ilustración? Y por qué los estudiosos, los expertos asocian cierto momento del proceso evolutivo del concepto de sabiduría al humanismo y a la ilustración. Luego Crenshaw considera que la sabiduría es la búsqueda de la autocomprensión en términos de relaciones con las cosas, con la gente y con el creador. ¿Verdad? Aunque los tres autores ponen de manifiesto aspectos más o menos complementarios, vamos a tomar nosotros la definición de Crenshaw. Es la que parece más ajustada por los tres elementos que toca, ¿verdad? Relación con las cosas, el universo, con la gente, dimensión social, y con el creador, dimensión teológica, que son las tres dimensiones que están presentes en el pensamiento sapiencial de Israel. Ahora, si aunque Crenshaw pasa por alto la faceta de la autorrealización humana, es indispensable para conocer la naturaleza de la sabiduría, de todos modos, nosotros vamos a considerar que vale la pena reconocer que el ensayo de una definición escolar está en general abocada a la pérdida de detalles, pues realmente la sabiduría constituye un cuerpo literario, un modo de pensar y una tradición. Y desde este punto de vista, pues Crenshaw es quien más se acerca a, esta, a este enfoque, a este enfoque. Por eso, fíjense, más que intentar una definición
a partir de los conceptos, como hicimos en el apartado anterior, Hakam, Jokma, Bin, Binah, ahora vamos a tratar de sacar un concepto de sabiduría a partir de las líneas fuerzas que convergen en los términos Hakam y Jokma. No tanto en el significado de cada uno de los conceptos, sino las líneas fuerzas que convergen con ellos. ¿A qué llamamos líneas fuerzas? Prácticamente son tendencias de pensamiento. Tendencias de pensamiento que van variando, que van cambiando con el pasar de los años, de los siglos. Y esto lo podemos encontrar muy claramente en los escritos del Antiguo Testamento. Sorprende, fíjense, sorprende que existen dos textos del Antiguo Testamento que ponen a la sabiduría en relación con la mántica, o sea, con la adivinación, en concreto con la oniromancia y la magia. Vean en sus Biblias Génesis 41:8. En Génesis 41:8 se llama Hakamim, o sea, sabios, aquellos que son Hartumim, o sea, magos y adivinos. Esto con ocasión de la interpretación de los sueños del faraón, o niromancia, la interpretación de los sueños. Entonces, a los magos y a los adivinos, a los intérpretes de sueños, se les llama Hakamim, o sea, sabios. Estamos prácticamente en los inicios del desarrollo del pensamiento sapiencial de Israel. Entonces, vean ustedes, este dato curioso, ¿no? Se le llama Hakamim a los Hartumim, es decir, a los magos y adivinos, que en realidad no tienen ningún tipo de relación, pero como el ser mago, el ser adivino, es prácticamente un arte, entonces a los que practican este arte, este tipo de sabiduría se les llama Hakamim. Hay una evolución en el libro del Éxodo. En Éxodo 7:11 se pone en paralelismo con los Mekashpim. ¿Y quiénes son los Mekashpim? Son los magos y encantadores, a raíz del enfrentamiento de Aarón y su bastón mágico con los hechiceros de Egipto. Entonces, en Génesis la relación es con los magos y adivinos. Va relacionado Hakamim con Hartumim. En Éxodo es con los magos y encantadores. Hakamim va relacionado con Mekashpim, magos y encantadores. Se trata de una concepción de los Hakamim única en el Antiguo Testamento. Son los únicos dos textos del Antiguo Testamento donde el concepto sabio, Hakamim o Hakam, va relacionado con la magia, con los encantadores, con los adivinos, con los intérpretes de sueños. ¿Verdad? Aquí prácticamente el concepto está arraigado en Mesopotamia. Se ve que los 70 años que estuvieron esclavos en Babilonia les influyeron incluso en esto. Luego sorprende, por otra parte, que estos dos textos reproduzcan tradiciones relacionadas con el ámbito cultural egipcio, que en realidad son prácticas mesopotámicas, especialmente de Babilonia, pero en los textos están más relacionados con el ámbito cultural egipcio. Sin embargo, la mayor parte de los contextos en que aparecen Hakam y Jokma están relacionados con la inteligencia práctica, no tanto con la magia, con la adivinación, sino con la inteligencia práctica. Como les decía, a la raíz, a la base, lo elemental, lo primitivo, lo arcaico del pensamiento sapiencial en Israel, lo relaciona con adivinos, sabios, intérpretes de sueños. Por el resto que aparece el concepto Hakamim, Jokma, es en relación a la inteligencia práctica, destreza y habilidad, por un lado, que sería la practicidad, astucia e ingenio, que sería, digamos, una inteligencia conductual. Esto quiere decir que la terminología sapiencial no necesariamente está relacionada con actitudes éticas, porque una persona moralmente corrupta puede ser muy hábil y muy diestra, lo veíamos ya en el apartado anterior, y una persona moralmente
corrupta o incorrecta, puede ser muy astuta e ingeniosa, ¿verdad? En el Evangelio, por ejemplo, Jesús en una parábola resalta la astucia del administrador corrupto, el que estaba robando dinero a su señor. Cuando supo que le iban a quitar de su trabajo, y actuó astutamente. Ese es un hakam. Entonces, éticamente su actitud no es válida, moralmente hablando, ni tampoco éticamente hablando, pero demuestra destreza, habilidad, demuestra astucia e ingenio. Entonces, fíjense, en el segundo estadio de la evolución de la sabiduría en Israel, no hay relación entre sabio y moral, entre sabio y ético. Sabia sería, entre otras cosas, entre otros casos, la persona que despliega una pericia especial en el ejercicio de un oficio o en el desempeño de una función. Así tenemos, vean esta lista, en Isaías 3.3, Isaías 40.20, también una idea similar en Éxodo 36.4, en Jeremías 10.9, en Primera Crónica 22.15, es que a los artesanos se le llama Hakam Harashem, Hakam Harashem, sabios artesanos. En Ezequiel 27.8 es a los timoneles, a los que manejan los barcos, se le llama Hakamayik, Hoblayik, son timoneles. A ellos se les llama Hakam, ahí está Hakamayik, Hakam. A las plañideras, ¿saben quiénes son las plañideras? Las plañideras son aquellas mujeres a las que en las culturas orientales se les pagaba cuando había un muerto para que fueran a llorar y hacer escándalo. Incluso a ellas se les llama Hakamot, o sea, sabias, en Jeremías 9.16. Son plañideras, son Mekunot, son plañideras. A los legisperitos también, o sea, los escribas, en Jeremías 8.8, en Deuteronomio 1.3, Deuteronomio 16.19, a ellos, a los soferín, se les llama hakamim, los que son expertos, los maestros de la ley, escribas, soferit, se les llama hakamim. Entonces vean ustedes, ya llevamos 3 acepciones. La primera, la más elemental, relaciona sabio con mago, adivino, intérprete de sueños. La segunda, separación entre sabio y moral. Una persona sabia no necesariamente será moralmente correcta. Tercero, con personas que son expertas en un arte. Ahí tenemos artesanos, timoneles, las plañideras y los escribas. También el término hakam está en relación con la habilidad para gobernar. A los gobernantes se les llama hakam, en Primera de Reyes 3, 8, 12. En sentido negativo, torpe, se le dice incluso a un feto que no sabe hallar la salida del vientre materno. En Oseas 13:13, vean qué interesante, léanlo. Al feto que no sabe encontrar su salida, la salida del vientre materno, se le llama torpe, sentido contrario a hakam. Entonces fíjense, la sabiduría como astucia e ingenio se manifiesta sobre todo en el instinto de la autoconservación, la habilidad de hacer algo para poder sobrevivir. Pueden leer 2 Samuel 14 y 2 Samuel 20:14 en adelante para corroborar esta afirmación que estoy haciendo. La sabiduría es astucia e ingenio que lleva al hombre a la autoconservación. El sabio es el que sabe sobrevivir. Es el que sabe sobrevivir. Para poder sobrevivir necesita ser experto en un campo, desde el zapatero, el barrendero, hasta el timonel, la plañidera, el escriba, etc. En tal caso, es lógico que se diga también que los animales son sabios. Pueden leer ustedes Proverbios 30:24 y verán que en ese texto se aplica a los animales la categoría hakam, hakamim, por su habilidad para sobrevivir, el instinto de conservación. Su relación entonces, vean, todo lo que hemos dicho hasta ahora no requiere de una formación académica, no requiere de una formación escolar,
simplemente se trata de la capacidad para sobrevivir. Por lo tanto, al menos hasta este nivel que hemos llegado, que sería el cuarto nivel ya, podemos decir que la relación del concepto de sabiduría con el conocimiento, con la reflexión, con la prudencia, hacen de la Jokma la sabiduría práctica que se aprecia sobre todo en la cumbre de la vida, cuando el hombre es ya maduro, adulto y ha sabido vivir y todavía sobrevive. Entonces no se trata de una sabiduría intelectual, de una sabiduría académica, escolar, sino de una sabiduría práctica. En este nivel, porque recuerden que estamos viendo el proceso evolutivo de Jokma y Hakam en los escritos sapienciales y en la tradición sapiencial. Entonces, hasta este punto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que cuando el hombre es capaz de moverse con seguridad entre los escollos de la vida, distinguiendo entre el bien y el mal, para llegar lo más indemne posible a la meta deseada, que es la ancianidad y luego la vida eterna, entonces ese hombre es sabio, el que ha sabido sobrevivir y ha sabido sobrepasar todas las pruebas y dificultades y aún está vivo. Entonces, desde este punto de vista, la raíz Hakam no está explícitamente relacionada en el Antiguo Testamento con lo que actualmente denominamos cultura, sino más bien con la habilidad que tiene el hombre de adaptarse para poder sobrevivir. Toda la habilidad que pone en práctica para poder sobrevivir. Podríamos decir que en esa sobrevivencia el hombre va generando cultura, porque va aprendiendo de un nivel a otro, va pasando, va aprendiendo, va adquiriendo experiencia, va generando estilo de vida, va generando cultura. Dentro de esa cultura generada, pasamos al siguiente nivel. De esa sabiduría práctica, pasamos ahora al cultivo de la onomástica en el mundo de los sabios. En el mundo de los sabios, este cultivo del conocimiento múltiple de varios campos juntos, por vía deductiva, define la Jokma también como cultura de la persona cultivada. Y aquí sí, ¿verdad? Estamos pasando a otro nivel. Onomástica, ¿qué es? Podríamos decir nosotros que la práctica de la onomástica es el antepasado de nuestras enciclopedias. Los hombres intelectuales reunían en listas de los elementos que por razón de analogías externas pertenecían al mundo de la naturaleza orgánica o al mundo de la naturaleza inorgánica. Entonces hacían estudios sobre minerales, ¿verdad? Es inorgánico. Hacían estudios sobre las plantas, orgánico. Hacían estudios sobre los animales, orgánico. Y hacían estudios sobre las áreas geográficas. Entonces, fíjense, de la sabiduría práctica estamos pasando al siguiente nivel. Estamos en el proceso evolutivo del concepto de sabiduría en el pensamiento de Israel. Hemos comenzado el primer nivel relacionando sabiduría con brujos, con magos, adivinos, intérpretes de sueños. En el segundo nivel hemos identificado que se usa sabio en relación con aquellos que son capaces de realizar prodigios. Luego hemos dicho en el Éxodo, que no hay relación entre sabiduría y moral y ética. Luego hemos hablado de los que son expertos en un campo de trabajo, y esos expertos en campo de trabajo, quinta área, lleva al hombre a la capacidad de poder sobrevivir, enfrentar la vida y sobrevivir, y ese es sabio. Ahora hemos dicho, en esa sobrevivencia el hombre va generando un estilo de vida, y al generar un estilo de vida va generando cultura. En esa sobrevivencia, en ese estilo de vida, el hombre va entrando en contacto con distintos campos. Y hemos hablado aquí de naturaleza orgánica y naturaleza inorgánica. Y ahora, en la etapa de la onomástica, que sería ya la sexta, donde ya comienza a generarse cultura de manera más sistemática, el hombre entra en el estudio un poquito más profundo, más detallado, de los distintos campos que tenemos señalados aquí. Minerales, plantas, animales y áreas geográficas. Todo esto sería onomástica. Se parece, hemos dicho,
a nuestras enciclopedias. La onomástica, que fueron cultivadas en Egipto principalmente, se basaban fundamentalmente en observaciones. En estas observaciones consideraban la diversidad de los fenómenos y luego también observaban su interrelación teleológico, es decir, con su origen. Hay textos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan en esta dirección. Yo les invito a que lean Job 28. Lean Job del 38 al 39, o sea, capítulo 38, todo el capítulo 38, todo el capítulo 39, y lean Sabiduría 7 del 17 al 20. Saquen de estos tres textos, saquen la lista de elementos a estudiar, que se estudian. Son listas de onomástica. Son listas de onomástica. Este tipo de cultura que se va generando a partir de las onomásticas, ya va orientando al sabio a su relación con la ética, ¿verdad? Porque se trata de una sabiduría más sistemática, se trata de una sabiduría no práctica espontánea, sino más bien sistemática. Y entonces aquí, en este séptimo campo, séptimo nivel, ¿verdad?, la sabiduría bíblica ya no se entiende solamente como actitud, sigue siendo actitud, pero ya no se entiende solamente como actitud, sino también como proyecto educativo. Las onomásticas llevan a este proyecto educativo, basado en la formulación de normas de conducta, vinculada a la toma de decisiones éticas. Vaya, fíjense, en el séptimo nivel sí ya hay una relación entre sabio y actitud ética, cosa que en el tercer nivel no existía, no se consideraba. Esta es la evolución del concepto de sabio en la literatura sapiencial hebrea. Por lo tanto, ya en este séptimo nivel, no es extraña la identificación, sobre todo en Proverbios 28, de sabio con honrado. Son dos categorías: sabio sapiencial, honrado moral. Y se presenta también en Proverbios la contrapartida: necio, falta de sabiduría; malvado, que no es honrado, actitud ética. Es interesante que en Proverbios 11:30 se diga que el fruto de la justicia es el árbol de la vida y que el sabio cautiva a la gente. Entonces ahí tenemos una relación directa entre sabiduría y rectitud moral, rectitud ética, comportamiento ético. Esto lleva, vean, esta relación de sabiduría con ética lleva a la formulación de sentencias en la literatura sapiencial. Estamos aquí en el octavo nivel del proceso evolutivo. Ustedes espero que lo vayan escribiendo nivel por nivel, cómo se va desarrollando según cómo lo presentan los libros, ¿verdad? Desde el más antiguo, que es Proverbios, hasta el más reciente, que es el libro de la sabiduría. Entonces, en la literatura sapiencial, por esta relación entre sabio y ética, comienza a surgir el género de sentencias. Es casi tópica la equiparación entre sabio y justo, necio y malvado. Esto confiere una relación intrínseca a lo ético y a lo sapiencial en este nivel. Por lo tanto, en este nivel donde llegamos a la literatura de sentencias, para el sabio está claro que el necio está destinado al desatino, al desvío, al despiste y por lo tanto al pecado. Cuando introducimos el concepto pecado, damos un paso más. Ya no es relación entre sabiduría y ética. Cuando se introduce el concepto pecado, ya es relación, noveno nivel, entre sabiduría y religión. Entonces, aquí, introduciendo el concepto pecado, la Jokmah va con frecuencia vinculada a ideas religiosas. De tal modo que en muchas ocasiones el sabio equivaldrá a persona piadosa. Fíjense qué interesante, en este otro nivel. El hombre sabio es aquel que es piadoso. El sabio posee la suficiente perspicacia religiosa como para descubrir que Dios ha creado, que Dios gobierna,
gobierna el mundo y que él mismo forma parte de este entramado creatural. Entonces el hombre sabio en este nivel, en esta etapa, es el que toma conciencia de ser criatura, y que como criatura está sometido a la voluntad divina. Y por lo tanto, la obediencia a la voluntad divina lo hace sabio. Es la toma de conciencia de las limitaciones o las que le somete su ser de criatura, que este es el sentido de la ley, ¿verdad? La Torá. La Torá, que es un conjunto de privaciones y permisos. Las privaciones, ¿para qué? Para que el hombre no sobrepase límites. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Hasta allí llega el límite. Si el hombre respeta el límite dada por la ley divina, el hombre es sabio. Si el hombre sobrepasa el límite, entonces el hombre pierde la sabiduría, se vuelve necio y por lo tanto no es sabio. El sabio, entonces, considerando sus propias limitaciones, respetando los límites que la ley divina le pone, el sabio aprende a cultivar en su interior la virtud del temor del Señor. Esta idea también es interesante, relacionada con sabiduría, religión. El hombre sabio es el hombre religioso. Aquí, como ya lo saben ustedes, el concepto temor del Señor no se refiere a tenerle terror a Dios, sino más bien se trata de una disposición nacida de la autocomprensión del hombre como criatura contingente en manos de su Creador. En la religión, desde el punto de vista religioso, el temor del Señor equivale prácticamente a religión, que no se separa en el culto, sino en los quehaceres de cada día. No se expresa en el culto, sino en los quehaceres de cada día, que van tejiendo el desarrollo del ser humano como proyecto. Entonces, temor de Dios es igual a religión, que no se limita al culto, sino al quehacer de cada día. En cada circunstancia, el hombre demuestra en su relación con lo divino que es sabio. Desde esta perspectiva, se entiende en toda su profundidad el frecuente estribillo sapiencial que dice: el principio, o sea, la raíz, la corona, la plenitud, la cabeza de la sabiduría es el temor del Señor, que ustedes seguramente ya lo habrán escuchado. De Proverbios 1:7, primer libro, Eclesiástico del 1 al 14, segundo libro, 1:16, 1:18, 1:20 y Proverbios 4:7, complementado con Job 28:28. Entonces, ¿de dónde brota este estribillo sapiencial? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, de este octavo nivel, ¿verdad? Después de la relación de sabio con moral o ética, viene la relación de sabio con religión. Y sabio es aquel que sabe respetar los límites que el Creador le pone. Y cuando el hombre respeta los límites que el Creador le pone, entonces el hombre teme a Dios. Y cuando el hombre teme a Dios es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Del mismo modo que resulta extraño que en el Antiguo Testamento se relacione la Jogma con la mántica y la magia, también es extraño, fíjense, que se vincule con la escatología y la apocalíptica. Esto ofrece un espacio bien reducido si nos limitamos a los testimonios literarios canónicos. Y esta es la novena relación: sabiduría, escatología. Según Isaías 33, 5, 6, dice: el Señor llenará a Sion de justicia y derecho. Y luego dice: la sabiduría, Jokma, y el saber, Da'at, serán su refugio salvador. El temor del Señor será su tesoro. Entonces aquí, en esta dimensión escatológica, a la sabiduría, Jokma, y al sabio, al saber, Da'at, se le dan carácter salvador, o sea, soteriológico. Vea qué interesante. Este es un punto de llegada. Y es extraño que esté en Isaías, ¿verdad? En Isaías 33, que es el primer Isaías. Y aquí en este momento, donde todavía Jerusalén no ha sido destruida, pero está a punto de ser destruida, se llama a la sabiduría y al saber.
para alcanzar salvación. Y el temor del Señor, lo que decíamos antes, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, será su tesoro. Será su tesoro. Entonces, Jokmah y Da'at son soteriológicos, es decir, dan salvación. Eso significa que sabiduría equivale aquí a una piedad práctica, a un estilo de vida religioso, orientado a la justicia con la que Yahvé llenará a Sión en el tiempo de la salvación escatológica. Y aquí volvemos al libro de Isaías, y vean qué extraño, siempre es el primer Isaías, 11:2. Aquí son los famosos dones del Espíritu Santo de nuestra tradición catequética, un texto lleno de elementos sapienciales, porque vean, comienza diciendo el profeta, Wenahat, Alayu, Ruach, Adonai, Ruach, Hakamat, Jokmah, espíritu de sabiduría, Ruach, Jokmah, espíritu de sabiduría, Ubina, Ruach, espíritu de inteligencia. Binah es otro vocablo de la sabiduría. Luego, Esa, espíritu de consejo. Y luego, Ugeburah, Ruach, Da'at, espíritu de fortaleza, de ciencia. Y luego, Jirah, Adonai, espíritu del temor del Señor. Todos los vocablos que están en rojo hacen referencia a la sabiduría. Jokmah, Binah, Asa, Da'at, sabiduría, Da'at, como traducíamos en el texto anterior, saber, el saber, Da'at, y luego Jirah, Adonai, el temor del Señor. Es el último de los dones. Y ese es el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Entonces aquí tenemos el temor del Señor, Jirah Adonai. Yirat Adonai, temor del Señor, relacionado con Jokmah, Binah, Esa y Da'at, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un texto eminentemente sapiencial, relacionado con el espíritu. Ve Ruach, vean cuántas veces aparece Ruach. Aquí dice Ruach 1, Ruach 2, Ruach 3, Ruach 4. 4 veces Ruach. Aquí, sí. Uberá, se dice aquí. Uberá Ruach Da'at, espíritu de ciencia. Y luego Ujirat Adonai, y del temor del Señor. ¿Verdad? Interesante. Aquí tenemos un texto eminentemente sapiencial y que no está en literatura sapiencial, sino que está en un texto de carácter profético. Entonces, el espíritu del Señor, ¿qué es? Es espíritu de Jokmah, de sabiduría, espíritu de Binah, de entendimiento, espíritu de Esa, consejo, espíritu de Da'at, de conocimiento, y es espíritu de Yirat Adonai, o sea, del temor del Señor. Se trata de los dones con los que Yahvé dotará al guía mesiánico de los últimos tiempos. Entonces, se trata de dones identificados con Beruach Adonai, con el Espíritu del Señor. Se supone que su colación sobrepasa las posibilidades humanas de adquisición. El hombre no los puede adquirir por sí mismo. Y aquí prácticamente estamos hablando de el tiempo mesiánico, cuando venga el Mesías lleno del Espíritu. Por lo tanto, tenemos una relación directa de la Jokmah con la apocalíptica. Se percibe casi exclusivamente en el libro de Daniel. La fusión es sin duda tardía, ¿verdad? Y este es el punto de llegada, el último nivel, el 10º nivel. El último nivel, la relación con la apocalíptica. En Daniel 2:30, me interesa que lo lean, Daniel 5:11 y 5:14, nos encontramos en el terreno de la colación, no de la adquisición, ¿verdad? No son dones que se adquieren, son dones que se reciben. El Señor tu Dios te los da. La sabiduría de Daniel que le permite el desvelamiento de los secretos del futuro, del nuevo eón, es un saber revelado, sobrehumano, una sabiduría divinamente transmitida. Ese es el sentido de colación, esa es donado, dado, no es adquirido. Entonces, este es otro concepto de Jokmah.
que no tiene nada que ver ni con la capacidad de adaptación, ni tampoco con la inteligencia o la habilidad para hacer cosas, o la moral o la ética o la religión. Aquí, en este último nivel del proceso evolutivo del concepto Jokma, la sabiduría es dada, es el terreno de la colación, no de la adquisición, o sea, el terreno del donado. La sabiduría de Daniel le ha sido donada y por eso puede revelar los secretos del futuro. Si aún a riesgo de ser imprecisos, ensayamos tras esta breve panorámica una definición de la sabiduría bíblica. Tomando en cuenta todos estos elementos que hemos mencionado, yo he contado 10, no sé ustedes cuántos le salen en el proceso evolutivo, podríamos decir entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, que la sabiduría bíblica es la actitud y el método conducentes a la autorrealización del hombre, tanto en la esfera humana cuanto en la profesional. Actitud y método. No solamente actitud, sino también método. No es solo la actitud o disponibilidad por parte del hombre, sino también el modo, el método. Los dos van asociados en este concepto. Actitud y método. De hecho, la prudencia, la astucia personales innatas merecen también el calificativo de sapienciales. Y ahí está la actitud. Sin embargo, el método del griego, ¿verdad? Meta, más allá, odos, camino, más allá del camino, encaminamiento, como se encuentra en Proverbios 4, 25, 27, el método presupone el uso, ¿verdad? Hacer recurso de una serie de trámites experimentados colectivos como eficaces. Y la autodisciplina que implica el método facilita la asimilación de los principios. Entonces, a excepción de la sabiduría entendida como actitud ante la vida, podemos decir que en todo lo demás el hombre siempre tiene un método. Tiene un método para poder adaptarse a la realidad, tiene un método para poder desempeñar una función, un trabajo, tiene un método para poder entrar en el mundo académico, intelectual, la onomástica, por ejemplo, tiene un método para poder aplicar la conducta, la relación de moral y ética, ¿verdad? Entonces el modo, el camino, odos, meta odos, el camino por el cual va alcanzando prácticamente el fin propuesto. En Eclesiástico capítulo 6, versículo del 18 al 37, encontramos una serie de imágenes que ilustran a la perfección lo que venimos diciendo. Por favor, léanlo y saquen en su cuaderno cada una de estas imágenes. La búsqueda de la autorrealización es universal, aspiración de todo hombre, no en cuanto a contenidos prácticos, sino en cuanto a existencia. La búsqueda de la autorrealización, en definitiva, las distintas formas de autorrealización observables en los diversos ámbitos culturales dependen de otras tantas concepciones antropológicas. Independientemente de la cultura, del estilo de vida del hombre en las distintas culturas, en las distintas partes del mundo, que va generando una antropología, indiferentemente de la antropología que se maneje, el deseo, la búsqueda de autorrealización está siempre presente en el hombre. Y si Israel concebía al hombre como una criatura entre las criaturas, desde la dimensión societaria, ¿verdad?, el colectivo, y desde su relación con el Creador como criatura, es lógico pensar que la autorrealización se expresa en términos de relación con el mundo, relación con los demás y relación con Dios. Así, hoy, con un pensamiento sapiencial mucho más evolucionado, podemos hablar de sabiduría de la naturaleza, relación con el mundo, sabiduría social, relación con los demás, y una sabiduría teológica, la relación con Dios. Entonces, todo este entramado, el israelita lo percibía como un todo bien coordinado, bien entrelazado, tanto el cosmos como el mundo en las relaciones humanas, todo muy bien organizado.
en el mundo, los demás y con el Creador. El camino de la sabiduría entonces implicaba, primero, un conocimiento práctico de las dos realidades, ordenadas. De este modo el hombre podía adaptarse sin traumas a dichos órdenes. No buscar sabiamente o no aceptar el propio puesto en estos suponía una actitud no solo necia, sino también injusta. Y Dios había creado todo con sabiduría, con la sabiduría, como dice Proverbios 8, 22, del 22 al 31, capítulo 22 al 31, Job 28 del 23 al 27, Eclesiástico 24, 1, 9, Sabiduría 7, 24, 27, pero se trata de un todo ordenado. Ahí tenemos cosmos, el todo ordenado. La actividad providente de Dios en el mantenimiento de este orden bueno se denomina justicia. Y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Todo es justo, está correcto, equilibrado. Si la sabiduría primordial, ¿verdad? La sabiduría con la que Dios ha creado todo, es testigo de la actividad creadora de Dios, entonces se ofrece al hombre para ser su compañera. En Proverbios 8:34, también pueden leer Proverbios 9:1-6. Y siendo su compañera puede instruirle en los secretos, como dice Sabiduría 7:21-22. Todos estos textos van leídos, ¿verdad? Ahorita, en hora de clase, y si es posible escriban en su cuaderno. La actitud humana de respeto e integración en los órdenes creacionales merece este calificativo, no solo de sabio, partícipe de la sabiduría primordial, sino de justa, ajustada, diríamos nosotros. Es ajustada, el hombre se ajusta. Esto es la razón de la equivalencia, no solo formal u operativa, sino casi material, de los conceptos Jogma y Sedaká. Sedaká es justicia, en la tradición sapiencial del Antiguo Testamento. No solamente en la literatura, en toda la tradición sapiencial del Antiguo Testamento. En breves líneas hemos diseñado prácticamente la espina dorsal que sostiene y unifica los tres tipos de sabiduría arriba mencionados, ¿verdad? Los tres tipos de sabiduría arriba mencionados. Y aquí vendríamos a introducirnos ya en la teología de la creación, que prácticamente sería la base para esta relación de sabiduría con justicia, ¿verdad? Ajustado, que se ajusta exactamente, engrana, ¿verdad? La sabiduría permite que el hombre engrane en el cosmos, en la sociedad y en su relación con Dios. Pero esto de la teología de la creación, ¿verdad? Que es prácticamente la espina dorsal, el eje de la espina dorsal que hemos desarrollado a lo largo de estos 10 niveles de desarrollo de Jogma, lo vamos a estudiar en la próxima clase. Por ahora llegamos hasta aquí. Por favor, lean los textos bíblicos que aparecen en el material y también van a leer el artículo que se llama Las sedes de la sabiduría en Israel. Está en el blog, lo bajan de ahí, cada uno lo lee, saque una síntesis, no me la va a enviar, manténgala como material de examen también, junto con este apartado que hemos estudiado ahora, que es todo el proceso evolutivo, los 10 niveles que ha llevado el proceso evolutivo de la concepción sapiencial en Israel.